Hola a todos, que Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Me acompañan al Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 33. Voy a leer en versión Reina Valera 60. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hasta ahí. Nadie puede resistirse a una buena historia. No importa si la persona en cuestión es de alto vuelo intelectual o es un analfabeto, no importa si es dado a la acción o a la quietud, no importa si es una persona pobre o tiene mucho dinero, todos, sin importar la persona de la que se trate, gustan de una buena historia. Algunos la van a preferir, por ejemplo, en películas o en series, otros la van a preferir en un libro o en un diario, y otros lo van a preferir de manera oral, contada o en una obra de teatro. Pero sea como sea, todos somos atraídos. Esto es parte de ser un ser humano. Todos somos atraídos por una historia bien contada. Y precisamente una de las cualidades pedagógicas de Jesús es que es un gran narrador. Es verdad que uno de los factores que atraían a las personas a Jesús era su capacidad milagrosa. Él hacía milagros, sanaba diversas dolencias y muchas personas se acercaban a Jesús precisamente porque Él los curaba. Sin embargo, uno puede ver que hay muchas personas, puede ver en los relatos evangélicos, que hay muchas personas que son curadas por Jesús de la dolencia que los aquejaba y no obstante se quedan a su lado y se quedan oyendo lo que Él enseña. El capítulo 7, versículos 45 y 47 del Evangelio de Juan, nosotros leemos que los fariseos habían enviado a unos alguaciles para que arrestaran a Jesús, y el resultado es el siguiente, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no han traído a Jesús? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa es la impresión que tuvieron las personas que supuestamente iban a arrestar a Jesús. Y la razón de esta fuerte impresión que Jesús causaba en las personas tiene múltiples sentidos o factores por los cuales podemos explicarlo. Uno, claro y evidente, es lo que hoy llamaríamos la unción. La unción es ese empoderamiento especial que Dios da a las personas y que Jesús tenía en una manera especial. Ese empoderamiento, por ejemplo, que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el aposento alto. El Señor envía su Espíritu Santo sobre los que están allí, son bautizados y tienen una capacidad distinta para anunciar el Evangelio. Pero creo que tenemos que mirar, aparte de esto que es evidente en Jesús, tenemos que mirar un aspecto más, y es la calidad narrativa de Jesús. El Señor Jesús no solo tiene algo que decir, que eso es fundamental para cualquier narración. Una narración es buena, por supuesto, cuando dice algo, cuando tiene algo que expresar. Pero además, el Señor Jesús tiene algo que decir y sabe cómo decirlo. Es un excelente narrador. Él es capaz de encontrar el género justo y las palabras justas para transmitir el mensaje que desea transmitir. Y ese es el caso de las parábolas que nosotros estamos estudiando en esta serie. Como ya explicó el pastor Camilo en el sermón anterior, una parábola es una analogía simple, es un símil o metáfora ampliada que tiene una lección distintivamente espiritual. Para hacerlo simple, un símil es una comparación formal, cuando uno hace una comparación y utiliza la palabra como. Por ejemplo, el Salmo 42, versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti,
oh Dios, el alma mía. ¿Sí? Entonces es una comparación. Como un animal desea las aguas de un río, así el alma del salmista desea a Dios. Y una metáfora, en cambio, es una comparación también, pero que se hace implícita, es decir, se le saca el cómo a la expresión. Un ejemplo de Juan, capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y esto es una comparación entre las cualidades de las cosas. No es que Jesús es un pan que nosotros comemos, sino que lo que se está diciendo es que así como el pan alimenta el cuerpo físico, Jesús alimenta nuestra sed más profunda, nuestra sed espiritual, nuestra hambre, espiritual. Y la parábola es esto mismo, es como un símil o como una metáfora, pero en una narración, en una historia que tiene un sentido espiritual. Es tan simple como eso. Pero entonces Jesús simplemente usó las metáforas para, digamos, como algo pedagógico, para decir o para explicar o para ilustrar algo complejo de manera simple. Y lo que yo quiero sostener para ustedes hoy es que no, es que es evidente que Jesús tiene una capacidad narrativa, pero el uso de las parábolas no es simplemente, tomar una herramienta y nada más para Jesús, sino que tiene un sentido espiritual el uso de las parábolas. Y por lo tanto, el primer punto de mi predicación, quiero detenerme en ese sentido que tienen las parábolas. ¿Por qué Jesús utiliza las parábolas? Mi primer punto es las parábolas como expresión de juicio y misericordia. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 15, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y nosotros hemos leído en el capítulo de Marcos que leímos al principio que él hablaba por parábolas, eso ha quedado claro. Él respondió, sigo con Mateo, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y a continuación señala una profecía que está en Isaías capítulo 6, versículo 9. Así que las parábolas, a la vez que ilustran y aclaran una verdad, esconden. A la vez que ilustran y aclaran una verdad, las parábolas también esconden. El simbolismo de las parábolas también esconde el sentido para ciertas personas, para aquellos que ante la enseñanza de Jesús han optado por la apatía, por la indiferencia y la incredulidad. No quiero concluir rápidamente de lo que acabo de decir, que las parábolas son solamente usadas como un reflejo de la severidad de Dios. Específicamente nosotros hemos visto que Jesús dice que Él utiliza palabras porque quiere esconder el mensaje a ciertas personas. Y esto suena realmente tremendo. Y Él les explica a sus discípulos, no para todos es claro lo que yo digo. Para ustedes, para los discípulos que están alrededor de Él, les explico claramente y les es dado lo que esto significa, pero no para todas las personas. Así que las parábolas tienen un doble sentido. Esconder la verdad, lo dije hace un momento, para aquellos que oyen lo que Jesús dice satisfechos de sí mismos, que se consideran, demasiado inteligentes o consideran que Jesús no tiene nada para ofrecer a sus vidas y que lo que dice no es profundo y no es verdad, y por lo tanto oyen a Jesús. Pero como dice Jesús, lo oyen sin oír, lo ven sin mirar. Es una forma de expresar que en realidad los sentidos plenamente no están puestos en Él, sino que simplemente están mirando de manera superficial. Pero por otro lado, como dije, las parábolas tienen un sentido de misericordia que voy a explicar en un momento. Jesús en Mateo 11:25 expresa lo que yo estoy diciendo en estas palabras de oración a Dios.
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y los entendidos, pongamos sabios y entendidos entre comillas, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la oración de Jesús en Mateo 11. Pero además es importante aclarar un malentendido más, y es que en realidad las enseñanzas por parábolas de Jesús no es, digamos, el único género literario que Jesús utiliza para enseñar. De hecho, ustedes pueden ir al Sermón del Monte y van a ver que Jesús allí dice una parábola al final del sermón y nada más. Y todo el sermón es un discurso exhortativo, advertencias, frases directas, enseñanzas directas. No hay metáfora, no hay simbolismo, simplemente hay enseñanzas directas en casi o la mayoría del Sermón del Monte. Por tanto, no es la única enseñanza que Jesús utiliza. ¿Y por qué entonces Mateo, en el capítulo 4 que nosotros hemos leído hace un momento, dice que no les enseña si no es por parábolas? Porque en realidad Marcos 4 que hemos leído, lo que está refiriendo Marcos en ese pasaje en particular es la forma que Jesús utiliza de enseñanza en el último año de su ministerio. En el último año de su ministerio Jesús utiliza solo parábolas para enseñar como forma o expresión de juicio a la incredulidad de aquellos que están a su alrededor. Los fariseos y otras personas que están con ellos han decidido rechazar el mensaje de Jesús, y Jesús empieza a hablar de una forma, podemos decir, simbólica u oscura, como forma de juicio para esas personas. Pero lo digo una vez más, la parábola no es solamente juicio, yo dije es también misericordia, porque Jesús también utiliza las parábolas para atraer a aquellos que en verdad están buscando, que realmente están buscando la verdad. Yo decía al inicio, como introducción, que a todos nos gusta oír una buena historia. Y Jesús precisamente utiliza las parábolas para que aquellas personas que realmente de corazón abierto están buscando la verdad se entusiasmen e intenten ante las palabras de Jesús buscar el sentido más profundo de lo que Él dice. Y por tanto las parábolas es una forma misericordiosa de Jesús de atraernos hacia Él. Ahora vamos a dedicar el foco, entonces vamos a poner nuestra atención en una parábola en particular. Dejando ese sentido específico que las parábolas tienen, vamos a dedicarnos a una parábola en particular que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24, la parábola del gran banquete. Lucas 14, versículo 15, dice así: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve por tanto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por todos los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque te digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. La parábola del banquete que nosotros hemos leído está conectada con la parábola del invitado petulante, podemos titularla así. Jesús está invitado a una cena, él está sentado a la mesa
de la casa de una persona prominente, de un fariseo prominente, y posiblemente incluso es el invitado de honor en esa cena. Y acaba de enseñar una lección sobre aquellos que se enaltecen a sí mismos, y además Jesús invita a los que están allí a convidar de sus cenas o banquetes a aquellos que no pueden devolverle el favor. Esa parábola la dejamos para otra ocasión. Entonces, digamos, ante la tensión que genera la parábola que Jesús acaba de decir, una persona que está ahí sentada a la mesa dice lo que nosotros leemos en el versículo 15: dichoso, bienaventurado, bendito el que coma en el banquete del reino de Dios. No sabemos exactamente qué es lo que tuvo en mente la persona que dijo esto, pero da la sensación de que quiere aliviar la tensión, como diciendo, bueno, a pesar de nuestras diferencias, al final todos vamos a gozarnos cuando Dios finalmente instaure su reino en medio de nosotros. Y precisamente la parábola que acabamos de leer de Jesús busca cuestionar algunas de las suposiciones de la expresión de este caballero sentado allí a la mesa. Las parábolas de Jesús siempre traen situaciones cotidianas que es posible que nosotros también vivamos. Es decir, a alguno de nosotros no le ha pasado que ha preparado un evento especial y que justo al final se le empiezan a bajar las personas. Y dicen, no, es que no puedo ir porque me pasa esto, no, es que no puedo ir porque me pasa lo otro, en fin, todas las excusas que se ponen siempre son injustificadas ante todo el esfuerzo que nosotros hicimos para preparar la comida que íbamos a ofrecer. Y todos, dice Jesús, los que estaban invitados, ponen excusas. ¿Sí? Es decir, es mucho más trágica la situación. No es que algunos se te bajan al final, sino que dice Jesús, los que estaban invitados, ninguno decide venir. Y uno pone la excusa de que tiene un negocio con una tierra y tiene que arreglarlo. Otro pone la excusa de que tiene un negocio con unos animales y también quiere ir a dedicarse a ese asunto. Y otro dice, no, es que me he casado y qué sé yo, no quiero, no sé, romper el hechizo de los primeros días del matrimonio y por tanto no puedo ir. En fin, ponen diversas excusas. El empleado o el siervo que organiza la cena ha enviado a buscar a las personas, le cuenta eso y lo deja al que ha preparado la cena ante un dilema. El dilema es, ya compré la carne para el asado, ya tengo las brasas listas, he tirado la carne al asador, estaba a punto de servir la carne y nadie viene. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no puedo comer solo porque es mucha carne lo que he tirado al asador y no, digamos, si como yo y mi siervo y mi empleado nos va a sobrar demasiada carne, lo voy a desperdiciar. Entonces él entra en razón y dice, no lo voy a desperdiciar. Si ellos no quieren venir, voy a ir a buscar a otra gente. Si los que invité no quieren venir, no me voy a poner a llorar encima de la carne, del asadito que me preparé, invito a otra gente y listo. Pero es tarde, ¿a quién invito? Digo, ya no puedo cambiar de invitados, es tarde en la noche. Bueno, ¿sabes qué? Le dice él a su siervo, salí y trae gente de la calle. Al que encuentres por ahí, vagabundo, linchera, las personas que no tienen nada, esos que nadie invitaría naturalmente, tráelos a todos, que vengan a la cena. Que vengan a comer que yo invito, ya está todo servido, simplemente tienen que venir y sentarse. Y eso es lo que hace su siervo, va y trae a todas esas personas, pero le dice, Señor, sobre espacio, quiero decir, nos sigue sobrando carne, hay que traer a más gente. Y él le dice, bueno, entonces anda a traer extranjeros, salí a las afueras de la ciudad, a las fronteras, y trae más personas. Ahora, ¿cómo debemos nosotros interpretar esta parábola? Una vez más, ustedes ven que realmente a uno lo atrapa. Primero le da mucha bronca que una persona haya dedicado mucho esfuerzo y dinero y preparación y tiempo para preparar una cena para una serie de personas ingratas que deciden no venir por excusas tontas.
¿sí? Uno puede compenetrarse con eso, pero después es muy pintoresco lo que sucede, porque en realidad todos los que andan por ahí son invitados a la cena. Va pasando uno y venga, y otro que está en la calle y venga, y el Señor va a comer, el hombre que ha preparado la cena va a comer con las personas que sea. El anfitrión acomodado que invita a la cena es Dios el Padre. El siervo que anunció que la cena estaba lista y que va a buscar a los invitados es primero Jesús, el que anuncia, pero también aquellos que predican. Los que piden disculpas, primordialmente, los primeros invitados, son aquí los judíos, es decir, los que están sentados alrededor de Jesús cuando Él cuenta esta parábola. Y aquellos que en segundo lugar son traídos a la cena son los que muchas veces en la Biblia se menciona como gentiles. Gentiles son personas no judías, los que no estaban invitados en una primera instancia, ahora sí. Y finalmente el juramento final que hace el Señor en el versículo 24 de que no van a probar la cena que Él preparó es una declaración de advertencia para aquellos que rechazan su oferta. Y tercer punto es el sentido espiritual de la parábola del gran banquete. Tratemos, ahora sí, de ir hacia las profundidades de lo que Jesús quiere expresar en esta parábola. La mayoría de las parábolas de Jesús tratan directamente del reino de Dios o indirectamente del reino de Dios. El reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna. El ámbito donde Dios gobierna. Pero en la Biblia nosotros encontramos dos sentidos para este gobierno de Dios. En un sentido, Dios gobierna todo en el sentido de la soberanía o providencia de Dios, pero ha dejado a las personas libre albedrío, ha dejado a las personas libertad. Y por tanto, y ese es el segundo sentido del gobierno, cuando Jesús habla del reino de Dios, habla del gobierno en el sentido de un sometimiento voluntario de los seres humanos a la voluntad buena y perfecta de Dios. De un sometimiento voluntario a la voluntad de las personas, a la voluntad buena y perfecta de Dios. El reino de Dios, en el sentido en el que Jesús lo utiliza generalmente, es representado por aquellas personas que viven de acuerdo a Dios. Es por eso que se nos invita a venir al reino. ¿Lo ven? Porque por eso no es el gobierno de Dios en el sentido de la providencia o la soberanía, sino que es un sentido de que se nos invita, debemos ir, es algo que debemos hacer voluntariamente, este reino, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios, tal y como Jesús suele utilizarlo. Y ese reino, en este sentido, es espiritual. Es espiritual en el sentido que no es ya en este momento un reino geopolítico. No obstante, no es la última forma que va a tener el reino de Dios. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por tanto, habrá un momento en la historia en que ese reino será tangible, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros vivimos ahora, se trata de un reino espiritual. En este último sentido, en el sentido del reino tangible, es en el sentido que se refiere al reino de la persona que está al lado de Jesús, en el versículo 15, que le dice: bienaventurado aquel que coma el pan del reino. Porque en realidad, tanto los fariseos como casi todos los judíos esperaban ese reino. Esperaban el reino venido ya de manera tangible que nosotros encontramos en Apocalipsis, y no estaban dispuestos a aceptar a ningún Mesías, a ningún enviado que viniera a anunciar un reino que no sea así, el tangible. Por tanto, esta parábola de Jesús es una advertencia a aquellos que están rechazando el reino de Dios, porque supuestamente no lo ven o no es tangible. Están rechazando la invitación que está haciendo Jesús a participar de ese reino.
Aquellos que rechazan la invitación de Jesús a participar del banquete siempre creen que van a tener otra oportunidad. Los que dijeron, bueno, no, yo tengo ahora tengo que ocuparme del campo, pero cuando hagas otra reunión, ahí voy. No, ahora tengo que ocuparme de estos bueyes que compré, pero cuando hagas otra reunión, ahí voy. No, ahora, en este momento tengo que estar con mi esposa y disfrutar de los primeros días del matrimonio. Cuando hagas otra reunión, ahí voy. Todas son excusas que uno podría decir, no son alocadas, pero sí son el cambio de algo bueno por algo excelente. Están dejando lo que Dios da por Dios mismo. Muchas personas hacen eso en nuestros días. Y la parábola de Jesús, tanto ayer como hoy, quiere despertar a esas personas. Quiere despertar a las personas que creen que pueden esperar para ponerse a cuentas con Dios, que pueden dejar pasar el tiempo hasta que empiecen a pensar seriamente que quizás sí haya un Dios y que quizás Jesús sí decía las cosas verdaderas. Y creen que eso es una posibilidad, pero hay algo que deben entender, o volver a escuchar el primer punto de este sermón, y es que mientras más uno rechaza el mensaje de Jesús, más endurece su corazón. Y va a llegar un momento en el que las parábolas van a ser para ellos juicio antes que misericordia. Las parábolas de Jesús, yo decía al inicio, son juicio y misericordia. Son misericordia para aquellos que están buscando a Dios, para aquellos que desean la verdad, para aquellos que quieren encontrar el verdadero sentido de las cosas. Pero son juicios para aquellos que a priori han rechazado el mensaje de Jesús, sin estudiarlo y sin profundizar en él. Quiero concluir con esto. El Señor, en su inmensa misericordia por nosotros, pretende llamar la atención de aquellos que están buscando la verdad. Pero aquellos que decididamente rechacen la invitación de Jesús, va a pasarles como Pablo dice en Romanos. Dios los va a entregar a sus pasiones. Y esas pasiones humanas no van a dar ni remotamente al corazón humano la satisfacción que el corazón humano busca. Las parábolas de Jesús son un acto de misericordia para nosotros. He dicho y repetido esto durante toda la predicación. Para los que anhelan la verdad, para los que están buscando los verdaderos tesoros de la existencia, las parábolas de Jesús son un acto de misericordia. Son un acto de misericordia porque Jesús quiere despertar tu atención y mi atención. Porque Él quiere que vengamos al banquete que el Padre preparó. Él quiere que participemos del banquete delicioso que es la presencia de Dios, el reino de Dios. Hermanos y hermanas, las cosas que Dios da son buenas, porque Él es un Dios bondadoso, porque Él es un Dios que sabe dar lo mejor para nosotros, pero nunca ningún regalo de Dios, nunca nada de lo que Dios nos ha dado debiera reemplazar a Dios. Si volvemos a interpretar la parábola, lo que esas personas tenían, el campo que tenían, y los bueyes que tenían, y la pareja que habían formado, son todas dádivas de Dios. Son cosas que Dios nos regala para la vida. Pero llega un momento en que nosotros dejamos de ver al dador y empezamos a ver lo dado. Dios se va a encargar de que su banquete esté lleno. Si usted no va, y si yo no voy, Dios se va a encargar de que su banquete esté lleno. Lo que Jesús quiere decir en la parábola es que Dios no va a comer solo al final. Dios no va a comer solo porque habrán muchos que se darán cuenta que lo que Él está ofreciendo es un regalo inmerecido, inmenso y perfecto. Pónganse por un momento en el lugar de aquellos que estaban viviendo en la calle en ese momento y que este hombre que cuenta la parábola de Jesús los invita a comer un excelente banquete. ¿Qué cara habrán tenido? ¿Cómo habrán disfrutado de la comida? ¿Cómo se habrán sentido agradecidos? Hermanos, en realidad la condición de pordioseros y de despojados, todos la tenemos sin Dios. Y Él te invita a que participes
del banquete inmenso. La supuesta posición que tienen los que han rechazado el banquete es una suposición falsa. Por eso cuando yo leía la oración de Jesús que dice, ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, les ponía comillas, porque nadie es sabio si no entiende esto, porque nadie es entendido si no sabe abrir su mente a las profundidades espirituales que Jesús quiere enseñarnos a nosotros. No nos perdamos la fiesta. No se pierda la fiesta. No se pierda el banquete, el asado, la comida de plenitud que Dios está preparando para usted y para mí. Pero haga algo más. Conviértase como Jesús en aquel que anuncia, en aquel que invita a participar de la cena de Dios. Hermanos, la metáfora de la cena, la metáfora del banquete es muy usada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento porque en realidad las comidas son un momento de placer, sobre todo las buenas, caras e importantes comidas, son un momento de placer. Y lo que Dios quiere decirnos es que ese momento más pleno de placer que nosotros podamos vivir es con Él. No se pierda de aceptar la invitación. Está abierto para usted hoy. Jesús está llamando, está utilizando los símbolos más hermosos para despertar su imaginación, para que usted busque con profundidad y para que pueda algún día disfrutar de la plenitud de Dios. ¿Y por qué no hoy? Le invito a que oremos al Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por tener la oportunidad de abrir tu palabra, de abrir la Biblia, de exponerla a nuestras almas, de que ilumine nuestro entendimiento, de que transforme nuestra manera de ver las cosas, la haga más profunda, la haga más cierta. Señor, te pedimos en este día que los que hemos leído estas parábolas de Jesús, sepamos que las parábolas son dichas para juicio o para misericordia. Te pedimos, Señor, que nosotros busquemos la verdad, que busquemos la justicia, Señor, y que entendamos lo que hay en lo que Jesús quiere decir. Señor, que las parábolas sean para nosotros, para misericordia, que levanten nuestras ganas de seguir buscando, que motiven nuestro entendimiento, que amplíen nuestra manera de ver las cosas, que nos lleven a ser personas que viven en el reino, que nos lleven a ser personas que someten toda su vida a la bondad y la perfección de Dios, el Padre. Señor, te pedimos que esa invitación que Jesús plantea para nosotros hoy, nosotros la llevemos a otros. Ayúdanos a compartir, Señor. Ayúdanos a ser a nosotros también voceros y anunciantes de que hay una cena que está servida, de que hay una fiesta que está lista para ser gozada y que nosotros todos podemos ir. Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos que ilumines nuestros corazones en este día y que podamos disfrutar con Dios desde hoy para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.